Buenas tardes, buenas noches. Esto es Cómo escribir un libro. Mi nombre es César Marcus. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Se llama los libros nunca escritos. Siempre escribir un libro es un trabajo mental, operativo, de mucho esfuerzo. Pero imaginar que hay libros que nunca fueron escritos que se transformaron en bestsellers solamente por ser nombrados o anunciados en algún texto o en algún autor, que fueron parte de la imaginación de una trama. Muchas veces son libros mágicos, libros proféticos, libros interesterales, sarcásticos, blasfemos, que verdaderamente nunca vieron la luz. Vamos a dar varios ejemplos. Por ejemplo, Arthur Conan Doyle, quien transformó su famoso personaje, el Sherlock Holmes, en escritor, porque Sherlock Holmes escribía, supuestamente, aparte de tocar el violín y de drogarse, porque era otra de las facetas de Sherlock Holmes, escribía libros. Entre las supuestas obras de Sherlock Holmes, que por supuesto nunca vieron la luz porque eran parte de la trama de Conan Doyle, están El arte de las pesquisas sobre la diferencia entre las cenizas de diversos tabacos, que figura en los textos. Otro es La utilización de los perros en el trabajo detective. Otro es Acerca de la escritura críptica. Por supuesto, estos libros nunca existieron. Si hubieran salido a la luz verdaderamente, serían hoy los clásicos de la criminología. Pero simplemente fueron utilizados por Conan Doyle como parte de su subtexto. Esto es importante cuando nos sentamos a escribir, que pensemos que el autor es un creador, es una especie de Dios. Crea, destruye, puede crear un personaje, matar un personaje, darle personalidad buena y mala, o las dos cosas al mismo tiempo. Y entre esas cosas, algunos escritores transformaron a sus personajes en escritores de libros que nunca se escribieron. Por ejemplo, uno de los casos más importantes es el de Howard Philip Lovecraft. Lovecraft sabemos que es un escritor de ciencia ficción de terror, fundamentalmente. En el relato El Sabueso, escrito en 1922, hace referencia al libro Necronomicon. Dentro de su texto explica que uno de los personajes tiene un libro que se llama Necronomicon, que está encuadernado en piel humana, escrito con sangre, que es un libro blasfemo y maldito, que el que lo lee puede enloquecer y crear su desdicha, que el autor ficticio o el actor de ese libro es Abdul al-Esred, un árabe del siglo XII, que enloqueció tras pasar 4 años vagando en las cuevas subterráneas. Toda esta historia, por supuesto, es parte de la trama. El libro no, pero la gente que seguía, que estudiaba o leía a Lovecraft, lo creyó. Los lectores estaban convencidos que ese libro existía. Hasta que Lovecraft en 1943 públicamente dijo que no existía, que era una invención suya, que ese libro simplemente era parte de su trama. Hay una anécdota de Jorge Luis Borges, escritor argentino, que él dice que cuando tenía 16 años estaba leyendo el libro El Sabueso y salió a las librerías de Buenos Aires a buscar el Necronomicon, porque era creíble que eso existía, por lo menos no el mismo libro con encuadernado en piel humana, pero que por lo menos había una copia impresa de eso. Y ya que hablamos de Jorge Luis Borges, como vemos, a los 16 años se quedó con el trauma de que los libros no existían y se tomó revancha. Y creó varios libros imaginarios. Por ejemplo, Examen de la obra de Herbert Quine, cosa que Herbert Quine nunca existió. O
Pierre Menat, autor del Quijote, y crea toda una biografía de Pierre Menat, que tampoco existió. Y hace un análisis de un libro que supuestamente escribió Pierre Menat, que tampoco existió. Es decir, que se da el lujo de analizar obras inexistentes de autores inexistentes. Pero no se queda ahí Borges. Con su amigo Bioy Casares fueron más allá. Había una discusión entre Borges y Bioy Casares, que eran grandes vendedores de libros. Todos los libros que se publicaban de Bioy Casares o Borges se vendían instantáneamente. Y la discusión era si ellos vendían porque eran Borges y Bioy Casares o vendían porque el libro era bueno. Porque a veces uno va a una librería o entra a internet, en Amazon o lo que fuera, y bueno, ve que dice Stephen King. Stephen King, bueno, es bueno. O Dan Brown, debe ser bueno. Entonces, el que vende es Stephen King o Dan Brown, no importa el título. Entonces, la discusión entre ellos dos era, ¿qué vendo? ¿Vendo mi nombre o vendo mi obra? Entonces decidieron inventar un escritor que se llamaba Bustos Domecq. Le crearon una biografía, le crearon una literatura y publicaron varios libros con el título, con el escritor Bustos Domecq. Por supuesto, el libro escrito por ellos, pero que se lo adjudicaron a un escritor inexistente, crearon con una biografía y todo. A tal punto que los lectores creyeron en el autor creado, Bustos Domecq, y se acercaban a la librería buscando la antología de Bustos Domecq. Es decir, que Borges y Casares llevaron la imaginación de los libros no escritos o de autores inexistentes al punto máximo. Otro caso que tenemos es Émile Boileau, un poeta francés de finales del siglo XVII, aficionado al ocultismo, que creó en su imaginación un libro que llamaba Las estancias de Design. Un texto escrito y encriptado por seres interestelares, un compendio de conocimientos de cuya relación destruiría los pilares de nuestra civilización, es decir, escrito por extraterrestres, introduciendo la posibilidad que bajo la cordillera del Himalaya existiera una cripta subterránea donde un grupo de maestros de sabiduría custodiaban una biblioteca llena de libros prohibidos. Por supuesto era un invento, pero hasta el día de hoy la gente habla de eso. La gente hasta el día de hoy cree que abajo del Himalaya hay algo, una base de platos voladores, una biblioteca imaginaria. Después de Bailey, por supuesto, muchos copiaron la idea tanto de Lovecraft como de Bailey para crear historias. Otro es John Donne, poeta británico, que en 1650 imaginó un supuesto catálogo formado por 34 volúmenes atribuidos a autores célebres, por ejemplo Pitágoras, con títulos tan apetecibles como Propuestas para eliminar la partícula no de los 10 mandamientos. No matarás, es decir, la idea era un libro que se basara en una filosofía de eliminar la palabra no. Por supuesto, decían que había sido escrito por Martín Lutero, el padre del protestantismo. Era una forma sarcástica de en ese momento llevar a cabo un debate sobre la idea, sobre la religión. Pero la gente creyó en ese libro. Otros casos raros fueron René Guisan Charlon, un militar retirado que en 1840 hizo circular en Bélgica y en Francia que estaba a la venta un catálogo proveniente de la biblioteca de Fontans,
que tenía 52 incunables literarios. Obras atribuidas a Cicerón, por ejemplo. Es decir, era un tesoro. Quien tuviera una obra original incunable de Cicerón, indudablemente era un tesoro, que era el sueño de todo coleccionista. Nunca existieron. Los títulos que él proponía y el contenido que él decía que tenían los libros eran ficticios. Había sido imaginado por este militar retirado el aburrimiento de su casa, que no tenía nada que hacer, y creó esta historia. Y la gente lo creyó. Y el último es From Rabelais, en 1492, que usó, pensemos que Rabelais fue el que escribió Gargantúa de Pantogrel, un libro para niños que en aquella época se leía, no sé si ahora se sigue leyendo, que tenían, Gargantúa leía libros, el personaje, y leía libros muy extraños. Entonces, por supuesto, libros no existentes. Por ejemplo, El arte de las ventosidades en público. El arte de manejar el esfínter. Manual para colocar supositorios. Eran libros que supuestamente leía Gargantúa o Pantogruel para satirizar el momento. Como vemos, muchos te dan cuenta que la literatura es la imaginación dentro de la literatura, dentro de sentarse a escribir. Abarca muchísimo. Tiene una forma muy grande, muy extensa de poder trabajar los personajes. Y muchas veces, los personajes que pensamos que es una persona, un personaje, es decir, el personaje de un libro normalmente es una persona, hombre, mujer, niño, lo que querramos, o incluso un animal, puede ser un perro. Pero no, el personaje de un libro puede ser una tormenta, puede ser una lluvia, puede ser una inundación. Cuando uno escribe sobre un terremoto y las consecuencias del terremoto, que está relatando lo que vivió en un terremoto, el personaje principal es el terremoto. Uno cuenta la historia. Entonces, siempre sepamos que no es tan lineal como creemos cuando escribimos un relato. El personaje puede variar, puede ir de un lado a otro, pero siempre tenemos que tomar en cuenta cuál es el personaje principal del libro. Como vemos en algunos libros, el personaje principal es ficticio, pero es ficticio a tal punto de hacer creer al lector que ese personaje existió. Entonces, cuando nos sentamos a escribir, sepamos que el escritor es el Dios que compone y arma un mundo y que el objetivo del escritor es que el lector lo crea. Nos vemos luego. Gracias.